La angustia, la desesperación que viene cuando una persona se encuentra con una enfermedad grave y cuando se ve que toda esperanza de salir adelante está casi perdida, puede dejar gran desconsuelo. Es ahí donde nosotros podemos encontrar un último recurso, el recurso de la sanidad. En la historia de hoy día vamos a ver cómo dos personas enfrentaron una crisis a causa de una grave enfermedad y cómo encontraron en Jesucristo la sanidad que tanto anhelaban. Es la lección de hoy día en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 5, versículos 21 al 43 de Marcos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Jesucristo nuevamente se encontraba en el sector de Capernaum, y cuando llegó a la orilla, la gente se agolpó para verlo al Señor y seguir escuchando sus enseñanzas. En ese instante, un hombre, un anciano de la sinagoga llamado Jairo, se le acerca y postrándose a sus pies le dice: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mientras el Señor acepta ese pedido y van caminando, en medio de la multitud se acerca una mujer que no tenía más que la única esperanza de tocar el borde del manto del Señor. Esta mujer había estado enferma con un flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía. No tenía ni una sola esperanza más que poder llegar ante el Señor y tocar su manto. Vemos que en ambos había una esperanza.
Ambos entendían que la única persona que podía ayudarlos sería el Señor Jesucristo. La mujer había gastado todo lo que tenía aquí en la tierra, mientras que la hija de Jairo ya estaba agonizando. La mujer de flujo tuvo temor de decirle algo al Señor, y en su interior lo único que pensaba y anhelaba era si solamente pudiera tocar su manto, si solamente pudiera llegar a rozar algo de su ropa, con eso será suficiente. Había una gran esperanza en esta mujer. Ella sabía que detrás del manto de Jesús estaba el poder de Dios para obrar. Y ella buscó de alguna manera tener acceso a ese poder. Mientras que Jairo fue y le buscó y sabía que era el único que podía obrar. Era el mismo Dios. Ahora, es interesante ver cómo en ambos casos la manera como ellos se acercan fue distinta. Pero en ambos había algo común, había esperanza. Cuando llega a tocar el manto, el Señor Jesucristo se da cuenta que de él había salido un poder y la gente no entendía lo que estaba sucediendo, pero el mismo Señor Jesucristo sabía de que había alguien que lo había tocado. Y cuando comienza a averiguar, esta mujer con temor, temblando, dice la Biblia, se le acerca y le dice: fui yo. En ese instante, el Señor le dice: tu fe te ha sanado. La fe es tan valiosa como la fe que tuvo Jairo, porque Jairo, cuando se acerca al Señor, su hija todavía estaba con vida, pero cuando se acercaron ellos dos ya a la casa, se encuentran con que la hija estaba muerta. La gente estaba llorando y el Señor Jesucristo le dice: no te preocupes, ya vas a ver el poder de Dios. La gente no creía lo que estaba pasando, no entendía que lo que decía Jesucristo era verdad, y por eso es que niegan lo que Jesús dice, porque ellos sabían de que la niña ya no vivía. Jesús se acerca, toca la mano de la niña y la niña vuelve a vivir. Cuando los recursos en la tierra se acaban, es cuando nosotros nos damos cuenta que todavía tenemos un recurso, el recurso del poder de Dios para obrar en nuestro favor. A veces nos da temor venir y pedir al Señor favores, pero el Señor siempre estará presto a escuchar nuestras peticiones. Si es bien cierto, la voluntad de Dios es que Él sane a cada persona dependiendo de sus propósitos, y Él sabrá quién sanará y quién no sanará. Nosotros podemos confiar en que en Él está el poder absoluto para hacerlo. No podemos dudar de eso. A veces nos da temor, pero podemos venir confiados. Tanto Jairo como la mujer nos muestran que un rayo de esperanza a veces es suficiente para ver el poder de Dios. Nunca olvidemos, Dios siempre estará ahí para nosotros. Dios no será nuestro último recurso, debería ser siempre nuestro primer y mayor recurso. Él es el único que puede hacer estos milagros maravillosos. Que Dios nos ayude.